Turno muerto. Me llamo Martín Reyes y todavía tiemblo cuando recuerdo lo que ocurrió durante el verano de 2006, la primera vez que manejé en solitario de Managua a San José para visitar a mi hermana. Tomé prestado el antiguo Toyota de mi padre, un sedán que nunca había salido tan lejos del asfalto urbano. La ruta prometía ser sencilla: 6 horas largas por la carretera panamericana, cruzar la frontera de Peñas Blancas y continuar hasta el Valle Central. Llevaba un atlas doblado en el asiento y un teléfono Nokia que apenas servía para llamadas breves. Pensé que sería suficiente. No lo fue. Al pasar Huigalpa cometí el error que cambió todo: desviarme por un camino secundario que, según el mapa, recortaba varios kilómetros. 2 horas después entendí que aquel trazo gris era un sendero de terracería lleno de bifurcaciones sin señalización. Cuando aparecieron los primeros potreros vacíos y el sol se volvió una brasa anaranjada, supe que estaba perdido. El tanque marcaba menos de un cuarto y no se veía ni una casa iluminada. El calor pegajoso de la selva baja se mezclaba con un olor a diésel rancio que salía de alguna parte del motor. Imaginé quedarme inmóvil en medio de la nada, rodeado de insectos y oscuridad, y una ansiedad densa empezó a cerrarme la garganta. Avancé hasta que las luces del tablero parpadearon, rogando por combustible. Entonces divisé un resplandor tenue más adelante, como el reflejo de neón borroso contra el aire húmedo. Al acercarme descubrí una gasolinera abandonada. El viejo rótulo de las Lomas Servicio pendía torcido, y solo quedaban las siluetas, oxidadas de 2 bombas. El estacionamiento estaba desmoronado, cubierto de maleza, y detrás se alzaba una tienda de conveniencia cuyas vitrinas rotas parecían ojos negros. Aún así detuve el auto. La aguja ya besaba la línea roja. Corté el motor y sentí un silencio brutal. Apenas un coro lejano de chicharras y el ronroneo de un generador moribundo que no encontraba. Salí con la linterna, intentando no pensar en lo absurdo de buscar gasolina en aquel cementerio mecánico. El pavimento crujía bajo mis botas como huesos viejos. Pasé junto a las bombas y toqué las mangueras. Polvo y telarañas. Sin embargo, la luz verdosa dentro de la tienda seguía encendida. Tuve la idea insensata de que un vigilante cuidaba el sitio. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido que me arañó los oídos. El interior olía a cartón húmedo y aceite quemado. Estantes vacíos se alineaban en pasillos a medias derrumbados. Un único tubo fluorescente, intermitente, colgaba del techo y arrojaba pulsos de fosforescencia que deformaban las sombras. Caminé despacio, concentrado en el haz de la linterna. Fue entonces cuando escuché un susurro de risas infantiles. Se alzaron a mi derecha, veloces, como si alguien se burlara al otro lado de un pasillo. Me giré con el corazón reventando en el pecho, pero solo vi montones de cajas aplastadas y una máquina de helados destartalada. Me dije que tal vez había murciélagos o algún transistor dañado. Incluso pensé en ratas. Pero las risas retornaron, ahora frente a mí, claras y breves, seguidas por el golpeteo de zapatos pequeñísimos contra el suelo de cemento. No parecía un animal. Un escalofrío subió por mis brazos, erizándome la piel hasta doler. Retrocedí. El tubo fluorescente se apagó un segundo completo, y cuando volvió a encender, capté el rastro translúcido de 2 figuras menudas que cruzaban el corredor, apenas contornos pálidos, sin detalles de rostro. Niños, reconocí al instante, pero sin la solidez de un cuerpo vivo. Quise correr en ese momento, pero un crujido atronador se produjo detrás de mí. Uno de los estantes se desplomó como empujado por manos invisibles y el metal repiqueteó por todo el local. Mi linterna cayó. Busqué a tientas el camino de salida y tropecé con una pila de latas que rodó escandalosa, mientras las risas se mezclaban con un murmullo lastimero, como llanto contenido. Al fin alcancé la puerta y corrí hacia la oscuridad exterior sin mirar atrás. El aire caliente se sentía ahora espeso, casi febril, y cada paso sobre el concreto parecía hundirme en lodo. Llegué al carro jadeando. La batería del teléfono mostraba una sola barra, y por supuesto, sin señal.
Me encerré, cerré los seguros y me obligué a respirar lento. El parabrisas reflejaba el edificio oscuro, pero de pronto una luz débil surgió detrás de las vitrinas, distinta a la del tubo fluorescente que ahora estaba apagado. Era una luminiscencia blanca, suave, que se deslizó hasta quedar justo al centro del ventanal y se compactó en dos siluetas pequeñas, como si los niños me observaran a distancia. Me quedé inmóvil. Un instante después la luz se extinguió y el interior volvió a ser pura negrura. No recuerdo cuánto tiempo pasé paralizado. Las manos me temblaban tanto que la llave tintineaba en el switch. De pronto, el reflejo de faros apareció en el retrovisor. Una camioneta vieja se acercaba por la carretera, iluminando mis placas. Toqué el claxon con fuerza, casi rogando que aquel conductor no fuera otra aparición. El vehículo se detuvo a mi lado, y bajaron dos voces ancianas que hablaban entre ellas con acento campesino. El hombre me preguntó si necesitaba auxilio. Asentí temblando. Les expliqué que no tenía combustible y que el teléfono no servía. La mujer, de cabello entrecano, sacó del balde trasero una garrafa roja. Esto le alcanza hasta Santo Domingo, dijo, y el señor sin pedirme nada vació el combustible en mi tanque. Les di las gracias hasta quedarme sin voz. El hombre apuntó con la linterna hacia la gasolinera y murmuró algo que entendí a medias. Me aconsejaba no volver allí, porque ese negocio quedó marcado. Subieron a su camioneta y partieron sin despedirse, las luces perdiéndose entre la maleza igual que luciérnagas. Arranqué. El motor respondió, y conduje despacio los 15 kilómetros que faltaban hasta la primera estación en operación, un recinto moderno iluminado con LEDs azulados. Al entrar, la mezcla de olor a café y gasolina limpia me pareció celestial. Llamé a mi hermana para avisar que llegaría con retraso y conté a medias lo ocurrido. Mientras colgaba, apareció un camionero alto, barbudo, con la camisa manchada de grasa. Se acomodó a mi lado en la barra del café y dijo sin que yo lo invitara: «Oí que mencionaste las lomas. Yo era amigo del pistero que atendía ahí». No contesté, pero la piel se me puso de gallina. El hombre siguió, casi en un susurro. «Hace 12 años un camión cisterna perdió los frenos y embistió la tienda. Mató a 2 hermanitos que salían con sus refrescos. El papá era empleado del local. Cerraron el negocio y jamás volvió a abrir. Dicen que las voces de los niños siguen llamando a quien se acerca». Pregunté con la boca seca si había cruces o placas que lo recordaran. Negó con la cabeza. «El terreno está maldito, nadie quiere tocarlo». Luego tomó su vaso y se fue, dejándome un silencio más pesado que la noche. Reanudé el viaje. A las 2 de la madrugada crucé la frontera. El cielo parecía más bajo, como si quisiera aplastarme. Cada vez que el velocímetro superaba los 80, sentía que las llantas derrapaban sobre una grava inexistente y, en el rabillo del ojo, creía ver pequeñas sombras sentadas en el asiento trasero. Canté en voz alta, recé, golpeé el volante, cualquier cosa para no mirar al espejo central. Al amanecer llegué a San José con los nervios triturados. Mi hermana pensó que estaba enfermo, pero no hallé valor para describir lo que había vivido. Durante meses tuve sueños en los que caminaba por pasillos de estanterías infinitas y un par de niños iluminados por una luz blanquecina me susurraban mi nombre. Cuando despertaba, el olor a aceite quemado impregnaba las sábanas, como si se filtrara desde otro mundo. Cambié de itinerario para siempre. Ahora vuelo o tomo autobús, aunque tarde más. Sin embargo, a veces, en noches muy quietas, el recuerdo vuelve con nitidez dolorosa. La tienda lúgubre, las risas que no deberían existir, el chasquido metálico del estante al caer sin que nadie lo tocara. Pienso en esos pequeños que quedaron anclados a las bombas oxidadas, repitiendo una rutina que ya no pertenece a los vivos. Y me pregunto si esa risa final que escuché, justo antes de huir, era despedida o advertencia. No he vuelto a ver a la pareja de ancianos. He buscado noticias de ellos o de algún operativo de ayuda en la zona, pero no existen registros.
A veces creo que también formaban parte de la misma escena espectral, figuras asignadas a liberarme del embrujo para que el ciclo continúe con otro viajero extraviado. Tal vez, si me hubieran dejado sin gasolina, aquellas risas habrían tenido tiempo de convertirse en gritos, y hoy sería yo quien merodeara entre estantes vacíos, esperando el siguiente motor que se apague en la madrugada. Nada de esto lo cuento buscando consuelo ni credibilidad. Lo expongo porque hay carreteras que parecen rutas comunes y, sin embargo, se bifurcan hacia sitios donde las reglas cambian. Si alguna vez, al sur de Huigalpa, ve una luz verdosa parpadeando tras un letrero oxidado, apague el motor, dé media, vuelta y conduzca hasta que el sol salga. No importa si el tanque está por vaciarse ni si las sombras del monte le parecen cada vez más densas. Créame, más vale quedarse varado en la oscuridad que entrar a un lugar donde la noche nunca termina, y dos risas infantiles celebran cada nuevo visitante. Última parada. Yo no buscaba emociones fuertes cuando acepté el turno de madrugada en la estación Selva Sur, un cascarón de concreto solitario a 40 kilómetros de Puerto Maldonado, Perú. Era abril de 2017 y mis 19 años ya pesaban como si llevara centurias trabajando. Estudiaba contabilidad por las tardes y despachaba combustible de noche para costear el semestre. Mi único compañero era don Efraín, encargado de vigilar los tanques subterráneos y matar el tiempo fumando a espaldas de la bodega. El bosque amazónico nos rodeaba con un rumor de hojas y algún rugido lejano que a veces confundía con tormenta. A las 3 de la mañana la interoceánica parecía un pasillo sin fin, oscura, desierta y ligeramente ondulante bajo la humedad. El zumbido de los frigoríficos y el pestañeo neón del rótulo eran los únicos sonidos que me anclaban a la realidad mientras revisaba, por enésima vez, el inventario de aceites. No esperaba clientes antes del amanecer, pero ahí fue cuando los faros rasgaron la penumbra y me obligaron a parpadear. Un todoterreno plateado, sucio de barro rojizo, frenó suavemente frente al surtidor 3. El motor quedó en ralentí. Los vidrios polarizados no dejaban ver el interior, aunque advertí una silueta en el asiento trasero, como un bulto envuelto en frazadas. El conductor, una mujer delgada, piel aceitunada, quizá 30 y tantos, bajó el vidrio apenas un palmo. «Full tank, por favor», murmuró con acento que no supe ubicar. «Gasohol 95». Saqué la pistola de combustible y comencé a llenar el tanque. El aire olía a ozono y flores podridas. Es un aroma común cuando se junta lluvia vieja con gasolina, pero aquella noche tenía un filo metálico que me crispó la piel. La mujer apartó el cabello de su rostro, revelando ojeras profundas. Extendió la mano por la ventanilla con unas llaves colgando de un llavero infantil. «Voy a la tienda. ¿Podrías vigilar a mi hermano un minuto? Siempre se asusta si lo despiertan». No le vi problema. Asentí y ella se alejó hacia la tienda, balanceándose como si sus zapatos pesaran demasiado. El surtidor pitó indicando que el tanque estaba casi lleno. La manguera vibraba con el flujo del combustible, y por alguna razón aquella vibración me puso tensa. Al dirigir la vista al interior del vehículo sentí un vuelco. El bulto de frazadas se había desplazado, o eso quise creer. Tal vez el chico dormido se acomodaba, pensé, intentando calmarme mientras sujetaba la boquilla. Clic. El combustible se detuvo. Coloqué el tapón y, sin poder evitarlo, apoyé los nudillos en el cristal trasero para ver algo más que sombras. El interior apestaba a alcanfor, aroma que mi abuela usaba en los roperos para espantar polillas. Entre los pliegues de la manta distinguí una mano inmóvil, demasiado pálida, casi translúcida bajo la luz artificial. Un hilo de alarma recorrió mi espina, pero no quise sacar conclusiones. Me limité a limpiar el parabrisas delantero con movimientos automáticos, escuchando mi respiración hacerse más rápida. La mujer tardó menos de lo previsto en la tienda. Cuando salió cargaba 2 bolsas rebosantes de dulces, galletas y una botellita de jarabe para la tos.
Sonreía de oreja a oreja con los labios resecos y agrietados. Esa sonrisa me incomodó porque no parpadeaba, y parecía dirigirla a un punto, detrás de mí, no a mí. Se detuvo junto a la puerta del conductor y se quedó así, observando el bosque un instante, como si escuchara algo dentro de la noche. Entonces me pagó en efectivo y dejó una propina que duplicaba mi jornal. Gracias por cuidar a Diego, dijo alzando las bolsas. Hoy cumple 16. Su voz temblaba en una caricia mórbida. Abrió la puerta, se inclinó sobre el asiento trasero y susurró algo que no entendí. Yo, sin saber qué hacer, cerré mi caja metálica y traté de evitar miradas. De pronto volvió, la cabeza hacia mí, con esa sonrisa rígida. ¿Quieres saludarlo?, preguntó. Antes de que pudiera negarme, bajó el vidrio trasero. La luz del surtidor inundó el interior y mi estómago se contrajo con un espasmo feroz. Sobre los asientos yacía un cuerpo reseco, vestido con camiseta escolar y bermudas verdes. La piel se pegaba a los huesos como papel encerado, y los ojos hundidos parecían canicas opacas bajo los párpados entreabiertos. Un olor dulzón se escapó del habitáculo, tan denso que me hizo toser. La mujer acomodó la manta alrededor del cadáver con ternura. «Dile feliz cumpleaños», susurró palmeándole la mejilla consumida. No reaccioné, mis piernas flaquearon y perdí noción del tiempo. Sé que di un paso atrás, que el mundo giró y vi chispas. La puerta se cerró, el todoterreno rugió y se fue. Apenas el sonido de las llantas desapareció, reaccioné de verdad, corriendo, a buscar a don Efraín detrás de los tanques. Cuando me vio pálido y balbuceante, apagó el cigarrillo y me sostuvo por los hombros. Intenté explicarle entre arcadas. Logré articular cadáver y cumpleaños. Él soltó una maldición, me pasó su celular y marcó a la policía mientras yo bebía agua de la llave. La patrulla demoró menos de lo que imaginé. Se presentaron 2 oficiales y una doctora de guardia. Revisaron las cámaras de la estación, captaron la placa y se marcharon en dirección a la frontera boliviana. Efraín me envió a casa en su moto, porque yo temblaba demasiado para esperar el transporte colectivo. Aquella madrugada vomité 3 veces antes de lograr dormir con las luces encendidas. Al anochecer volví a la estación. Efraín me esperaba con café fuerte y ojos inflamados. La policía había llamado. Habían encontrado el vehículo volcado en un tramo de terracería a 20 kilómetros, devorado por la maleza. La mujer estaba inconsciente, con fracturas leves. El cuerpo del muchacho llevaba al menos 2 años muerto según la forense. En la guantera hallaron permisos médicos y recortes de periódicos sobre una enfermedad degenerativa. La sospechosa, llamada Lorena M., había desaparecido de Ica después del funeral de su hermano menor, Diego, en 2015. Robó el cadáver poco antes de que sellaran el nicho y emprendió viaje por carreteras secundarias, refugiándose en estaciones apartadas donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Escuchar todo eso me provocó un escalofrío más intenso que el descubrimiento en sí. Comprendí que, de no ser por la antena de videovigilancia recién instalada aquella semana, un lujo para evitar robos de combustible, quizá la historia hubiera continuado sin que nadie notara nada. Sentí culpa por el alivio que me embargó, al pensar que mi parte había terminado. Pero no. Los oficiales pidieron mi testimonio completo, y los días siguientes me vi obligado a revivir cada detalle. El olor a alcanfor, la manta azul con ositos desteñidos, la sonrisa de la mujer mientras hablaba con un muerto. Las primeras noches de regreso al trabajo temblaba cuando un vehículo se detenía frente al surtidor, y más si sus vidrios eran oscuros. Comencé a escuchar ruidos en la bodega, golpeos, secos, crujidos de papel, el tintineo de llaves imaginarias. Efraín aseguraba que era el viento o alguna iguana colándose entre las cajas, pero yo no dormía. La madrugada del 8 de mayo desperté sobresaltado. Una bocina lejana repetía, su eco en medio de la selva. Creí reconocer el claxon del todoterreno plateado, aunque sabía que estaba en el corralón de la fiscalía. Me asomé a la carretera desde la ventana del descanso. Nada.
Entonces vi, reflejada en el cristal, la manta azul extendida sobre una silla. El aliento se me congeló. Parpadeé y ya no estaba. Hubo semanas en que pensé abandonar el puesto. Mi madre insistía por teléfono. Consigue algo de día. Pero las deudas no perdonan, y contra todo instinto, seguí allí hasta acostumbrarme al miedo como quien se habitúa al aroma persistente del combustible. Aprendí a reconocer los sonidos reales de la selva y a distinguirlos de los que inventaba mi cabeza. Sin embargo, cada 3 de mayo, la fecha en que vi ese rostro pétreo bajo la luz fluorescente, un presentimiento regresa y me eriza la piel desde la nuca hasta los dedos. Aquella imagen se incrustó en mi memoria con la claridad de una fotografía revelada al instante. La mandíbula caída del muchacho, la gorra ladeada, las moscas diminutas que revoloteaban sin posarse. La prensa local convirtió el caso en titular sensacionalista durante 2 semanas. Llamaron a Lorena la madre errante, aunque no era madre sino hermana. Dijeron que negó toda locura y que solo buscaba mantener una promesa que había hecho junto al lecho del hospital. No separarse jamás de Diego, llevarlo a conocer el océano, cruzar la selva donde de niños soñaban aventuras, darle dulces, cada año para su cumpleaños. Era la promesa infantil de unos hermanos unidos por la desgracia. Con el paso de los días descubrí que aquello me conmovía y me repulsaba a la vez. La frontera entre el amor y el horror se volvió borrosa, como la línea de neón que tiembla sobre el asfalto cuando la noche es demasiado larga. Meses después, la fiscalía devolvió las grabaciones de las cámaras. No quise verlas, pero un supervisor de la compañía, entusiasmado con la publicidad gratuita, obligó a proyectarlas en la sala de descanso como advertencia sobre los riesgos del turno nocturno. Todos rieron nerviosos al ver mi expresión, pálida mientras la mujer mostraba el cadáver. Me volví objeto de bromas, que si ya no cobro por llenar tanques sino por custodiar muertos, que si debo pedir certificado de defunción antes de aceptar propina. Sonreía para no mostrar que, por dentro el recuerdo seguía latiendo. Hoy escribo esto en un cuaderno manchado de diésel, durante una guardia en la misma estación. Faltan 10 minutos para las 3:30, y la selva está en silencio. Sé que debo seguir trabajando, pagar mis estudios, sostener a mi familia. Pero también sé que, cuando los faros corten de nuevo la oscuridad y alguien baje la ventanilla, reviviré ese olor a alcanfor y la sonrisa rígida que todavía persigo en mis pesadillas. Porque hay combustibles que no se evaporan, permanecen en la memoria, impregnando el aire. La Ruta 45. Era 2013 cuando acepté un empleo temporal como despachador nocturno en la vieja estación San Judas, un complejo polvoriento a orillas de la Ruta 45, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, en Colombia. Tenía 22 años y urgía el dinero para pagar el último semestre de ingeniería. Me advirtieron que la clientela era escasa después de las 2 de la mañana y que evitara salir del área iluminada, porque los cañaduzales que rodeaban la estación eran tan espesos como la neblina que se arremolinaba sobre el asfalto húmedo. No me pareció gran cosa. Había crecido en el campo y las historias de fantasmas de carreteras nunca me quitaron el sueño. Esa confianza fue el primer error. El propietario don Hilario me mostró las instalaciones. 2 bombas antiguas, un bloque de baños externos y una pequeña oficina con ventanas enrejadas. Dentro había un monitor viejo conectado a 4 cámaras, de circuito cerrado. El ángulo más lejano apuntaba hacia la explanada trasera, donde se amontonaban bidones vacíos. Don Hilario me explicó que varios conductores reportaban ruidos extraños allí, como golpes huecos o voces ahogadas, pero nunca se atrevieron a investigar. Si escuchas algo, quédate bajo la luz, remató mientras me dejaba solo. La primera noche transcurrió sin novedad. Un bus intermunicipal, 2 camionetas de carga y una moto. Hacia las 3:15 a.m. salió el último vehículo y la estación quedó sumergida en un silencio aceitoso
quebrado apenas por el zumbido de los transformadores. Tomé café recalentado y revisé mi teléfono. Sin señal. Era común en aquel tramo, así que lo dejé en la bolsa del delantal. Pasé el resto de la guardia sentado en la oficina, mirando el monitor en blanco y negro. Fue entonces cuando un detalle me erizó la piel. En la cámara que apuntaba a los bidones apareció una sombra, alta y delgada, inmóvil entre los tambores. Pensé en un fallo del equipo y fui al patio con la linterna. No encontré nada, ni rastros en la tierra húmeda. Regresé confundido y atribuí la silueta a la sugestión. La segunda noche la neblina era tan densa que los conos de luz se diluían a pocos metros de las lámparas. Cerca de las 2 escuché un golpeteo rítmico en la chapa de los baños. Salí a inspeccionar. Encontré la puerta del sanitario femenino golpeándose con el viento. Al cerrarla, percibí un olor dulzón, mezcla de diésel y carne descompuesta, que me revolvió el estómago. Encendí la linterna dentro del cubículo. El piso estaba limpio, salvo por un charco oscuro que goteaba desde la pared trasera. Pensé que era aceite filtrado de la tubería. Limpié con papel industrial y volví a la oficina. En la cámara se distinguía otra vez la sombra, un poco más cerca de la puerta blindada que conectaba con la explanada principal. Cambié de canal, apagué el monitor y me concentré en registrar inventario para no pensar demasiado. El tercer turno cayó en viernes, y con él la incertidumbre. A las 11 p.m. llegó una pareja de mochileros argentinos. Cargaron combustible, compraron agua y desaparecieron rumbo norte. Cuando el silencio regresó, la temperatura descendió de improviso. Las bombillas comenzaron a parpadear, y el café se me congeló en la boca del estómago. Revisé las cámaras. La sombra ya no estaba afuera. La vi dentro del pasillo que conducía al cuarto de herramientas, apenas un contorno más oscuro que la penumbra. El monitor crujió y la imagen se distorsionó antes de apagarse por completo. Tomé la linterna y el bate de aluminio que guardábamos para emergencias. Juro que escuché pasos descalzos, arrastrados, avanzando con paciencia sobre el cemento. Me refugié tras el mostrador, respirando por la nariz para no hiperventilar. La luz falló durante un segundo. Cuando volvió, el bate temblaba en mis manos. En la parte posterior del local había un ventanuco que daba al patio. Al enfocar la linterna vi algo imposible. Un hombre gigantesco, más de 2 metros seguro, de brazos larguísimos y torso cubierto de ropa gastada, se apoyaba contra el marco metálico con la cabeza ladeada, observándome. No distinguí rasgos faciales, solo un brillo opaco donde deberían estar los ojos. El cristal vibró. No gritó, ni golpeó. Simplemente presionó la frente contra el vidrio hasta dejar una marca grasosa. Corrí a la puerta, pero la cerradura se negó a girar, como si alguien sujetara la perilla al otro lado. Recordé el charco del baño y sentí un pinchazo de lucidez. Si esa cosa había logrado entrar sin romper nada, la oficina no era segura. Me obligué a pensar como ingeniero. La única salida era abrir la compuerta lateral que conducía a la fosa de inspección de camiones y escapar por allí hasta la carretera. Empujé una estantería para bloquear la puerta principal, apagué la linterna y en completa oscuridad deslicé la compuerta. El chirrido metálico retumbó en la oficina como un alarido. Me escurrí por la rendija y avancé agachado hasta el filo de la fosa. El aire olía a diésel rancio. Algo se arrastraba tras de mí, su respiración profunda, casi acuosa, llenaba el pasillo. Salté a la fosa y avancé a tientas por el túnel bajo la plataforma. A mitad de camino escuché un golpe, arriba, como si alguien, o algo, hubiera puesto todo su peso sobre las rejas que cubrían la zanja. Seguí hasta el otro extremo y subí la escala oxidada que daba al patio trasero. Emerger allí fue salir a otro mundo. Niebla densa, luminarias apagadas, y entre los bidones, una figura que giró el cuello de forma antinatural al oírme. Retrocedí, pero mi pantorrilla chocó contra un contenedor y caí. El golpe me dejó sin aliento. Cuando levanté la vista, la silueta se arrodillaba a menos de 1 metro,
Inclinándose como si quisiera oler mi miedo, sentí un calor húmedo en el tobillo. La marca del vidrio se replicaba sobre mi piel, un círculo grisáceo que ardía al contacto con el aire. No sé de dónde saqué fuerza. Me impulsé con el contenedor y corrí hacia la explanada principal. Las luces externas parpadearon y se encendieron al mismo tiempo, cegándome. Oí un motor a lo lejos y trompetas de aire. Un camión cisterna se aproximaba por la ruta. Agité los brazos mientras tropezaba hacia la calle. El conductor frenó. Lanzó un bocinazo y descendió alarmado al verme bañado en sudor y con la bota desgarrada. Intenté explicarle. Las palabras salían atropelladas. Él no vio nada anormal alrededor, pero accedió a llevarme hasta el retén policial 20 kilómetros más adelante. Antes de subir a la cabina, miré la estación una última vez. Bajo el halo mortecino de la lámpara central, aquella sombra se mantenía erguida, estática, como un espantapájaros esperando lluvias que jamás llegarían. Presenté denuncia esa misma madrugada. Los agentes regresaron conmigo al amanecer. Encontraron la oficina revuelta, la compuerta lateral abierta y huellas fangosas de pisadas enormes que se perdían en los cañaduzales. En el sanitario femenino descubrieron una mancha que los peritos describieron como resina orgánica, aunque el informe final nunca se hizo público. 3 semanas más tarde, don Hilario cerró la estación. Dijo que la quebrada había socavado los cimientos y era peligroso operar. Yo sospecho que fue la muerte de su hijo lo que selló todo. Me enteré por un vecino que el muchacho se ahorcó en la explanada trasera años antes. Medía más de 2 metros y solía merodear los cultivos a deshoras, trastornado por una rara enfermedad degenerativa. No busco compasión ni fama. Cada noche, cuando conduzco de regreso a la ciudad, evito la ruta 45 y cualquier gasolinera que parezca demasiado vacía. Las marcas circulares aún aparecen en mi piel cuando sueño con aquel rostro sin ojos golpeando el ventanuco. El médico dice que son urticarias por estrés. Yo sé que son marcas de territorio, recordatorios de que sigo siendo observado. Y, cada vez que algún amigo me pregunta por qué cargo combustible antes de caer la noche, solo respondo que la oscuridad del camino no está vacía, sino llena de ausencias que reclaman un lugar entre los vivos. No pretendo convencerte, pero si alguna vez necesitas detenerte en una estación solitaria para usar el baño, asegúrate de que las luces del patio estén encendidas y de que el silencio no camine detrás de ti, porque hay presencias empeñadas en quedarse donde fueron, olvidadas y otras más peligrosas, que salen a buscar compañía bajo el parpadeo triste de un neón viejo. Si escuchas golpes huecos o ves una figura demasiado alta para ser humana, no mires 2 veces. A veces el camino ofrece advertencias que solo entienden los que regresan a contarlas. Yo tuve suerte, o eso quiero creer cada vez que cierro los ojos y cuento en voz baja los segundos que tardará la siguiente estación en iluminar el parabrisas de mi coche. Miércoles de llamas. Jamás creí que la gasolina pudiera oler a miedo, pero desde aquella temporada en la estación Eco Ruta 47, a las afueras de Palmira, Colombia, cada bocanada de diésel me recuerda que el terror puede instalarse en la rutina más mundana y permanecer ahí como una sombra que no se evapora. Tenía 23 años cuando todo comenzó. Era 2009 y yo, Andrea Ruiz, abandoné la enfermería en 6º semestre porque sentía que perdía el tiempo con agujas y paños fríos. Quería dinero rápido, independencia y un turno nocturno que no llamara la atención de mi familia. El gerente necesitaba personal de inmediato. Firmé el contrato sin leerlo completo y 2 noches después inicié mi jornada de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Las primeras 48 horas transcurrieron sin sobresaltos. Llenar tanques, pasar la escoba, vaciar monedas pegajosas de café en la caja metálica y despachar autobuses que silbaban rumbo a Cali. Vi a conductores somnolientos, a viajeros, ansiosos por llegar a casa, y a motociclistas que juraban que la Panamericana era suya. Todo normal, hasta el segundo miércoles.
A las 21:27, escuché un chirrido que partió la oscuridad. Desde la caseta de pago, vi cómo un Renault 9 rojo giraba de lado, se montaba en la cuneta y se incrustaba contra el poste que anunciaba el precio del combustible. El impacto fue tan violento que reventó el letrero de neón. El vidrio voló como confeti al fuego que consumía el capó. Recuerdo el estallido del tanque, las llamas que lamieron la carrocería, los alaridos que salieron del asiento trasero y la forma en que la pintura se arrugó sobre la chapa todavía vibrante. Corrí con el extintor, pero las llamas eran columnas, gruesas, imposibles de sofocar. Un hombre, quizá el conductor, forcejeaba con el cinturón. Su brazo salió por la ventanilla y se carbonizó como papel antes de que pudiera alcanzarlo. Me paralicé. Cuando al fin reaccioné, busqué mi radio para pedir ayuda, pero se me resbaló de las manos. En aquel caos, alcé la vista, esperando sirenas o al menos gritos ajenos, y descubrí que los clientes seguían cargando combustible como si el poste caído, los chasquidos del incendio y el calor infernal no existieran. Uno de ellos me sonrió, levantó el pulgar y arrancó. Allí entendí que algo no cuadraba. 30 minutos después, el coche, las chispas y los cadáveres carbonizados desaparecieron. No quedaron restos, ni olor a plástico derretido, ni rastro en el asfalto. Solamente la sensación de que la realidad podía plegarse sobre sí misma cuando nadie miraba. No dije nada a mis compañeros. Temí perder el empleo y la poca cordura que me quedaba. La semana corrió lenta. Dormía de día y, cada atardecer, un presentimiento viscoso crecía en mi estómago. El miedo de que llegara el próximo miércoles. Intenté cambiar el turno, pero el gerente se limitó a chasquear la lengua y extendió mi horario una semana más como castigo por inventar excusas infantiles. El tercer miércoles llegó con puntualidad de verdugo. A las 21:25 la tensión era tan densa que podía masticarla. Fui a limpiar los espejos del baño externo, demorándome con cualquier pretexto para no mirar la carretera. De pronto escuché el mismo chirrido familiar, idéntico al de 7 días atrás, seguido de un golpe metálico y el zumbido del neón estallando. Me obligué a mirar. El mismo Renault 9, idéntico en color, placas y abolladuras, ardía contra el poste recién reparado. La escena se reproducía cuadro por cuadro. La mano carbonizada, el cinturón que no cede, los gritos. Corrí otra vez, tropezando con el extintor que parecía soldado al suelo por algún embrujo. Esta vez busqué testigos. Llamé a Lina, la cajera interna. Le grité que saliera, que algo terrible estaba pasando. Respondió desde la ventanilla, con un "ya voy" cansado. Tardó 10 segundos. Cuando cruzó la puerta no encontró nada. El poste seguía erguido, el letrero intacto, el asfalto limpio. Solamente yo conservaba olor a humo en la ropa y el sabor metálico del pánico entre los dientes. Esa madrugada algo se quebró dentro de mí. Volví al cuarto de descanso y sin quitarme el uniforme, escribí en un cuaderno cada detalle que recordaba. Temperatura del aire, número de pasajeros, grado del neumático reventado, sombras de la luna sobre los techos. Necesitaba pruebas. No podía aceptar que mi mente estuviera inventándolo todo con un realismo tan brutal. Pasé los siguientes días planeando. El cuarto miércoles llevaría una cámara vieja de video y la colocaría junto a la bomba número 4, justo en 1900, la dirección del poste. El miércoles llegó como una sentencia. Conecté la cámara, verifiqué la batería y activé la grabación a las 20:50. Cada minuto temblaba como si una corriente eléctrica me atravesara los huesos. Cuando el reloj marcó las 21:24 cerré los puños. Un minuto después el chirrido retumbó y el Renault irrumpió exactamente igual que las veces previas. Abrí los ojos de par en par para no perder un solo movimiento. La llamarada, el poste derribado, los cables chispeando, las ventanillas explotando como burbujas de vidrio. El calor me golpeó la cara. Apreté los labios para no gritar y me aferré a la manguera de combustible, testigo absurdo de aquel teatro infernal. Una parte de mí se relamía satisfecha. La cámara lo estaba capturando todo.
Cuando las llamas alcanzaron su clímax, cerré el obturador y corrí a la oficina. Copié el video en una USB, temiendo que la tarjeta pudiera quemarse espontáneamente igual que el auto. A las 3 de la mañana la escena se diluyó, fiel a su rutina. Me apresuré al computador de la oficina, conecté la memoria y pulsé reproducir. El archivo mostraba la pista desierta, el poste erguido, los surtidores silenciosos, nada. Ni destellos, ni humo, ni mi propia figura retrocediendo ante el fuego. Era como si la cámara hubiese filmado una realidad distinta a la que me envolvía. No, pude seguir trabajando. El jueves comuniqué mi renuncia y entregué la chaqueta con un temblor que me delataba. El gerente soltó un bufido y estampó su firma en la carta, feliz de librarse de mí. Sin embargo, la estación necesitaba cubrir el turno, así que me pidió quedarme hasta encontrar relevo. Acepté por inercia, contando las horas para irme. Esa noche, mientras limpiaba el cristal de la tienda, noté que el poste reflejaba un resplandor anaranjado, aunque afuera todo permanecía oscuro. El reflejo crecía hasta envolver el vidrio como un incendio en miniatura. Al parpadear, el mundo real pareció superponerse al reflejo un instante, y me vi atrapada entre dos versiones de la misma estación. Una en calma, otra devorada por fuego, espectral. Me alejé, tropezando con los contenedores de aceite. Cuando levanté la mirada descubrí que las bombas, los focos y los estantes vibraban con una densidad imposible, como si fueran imágenes proyectadas en una pantalla mal calibrada. Comprendí con pánico que tal vez yo era la intrusa, que la Andrea que recorría los pasillos diurnos era un borrador mal impreso en una realidad que no le correspondía. A las 22:00 el chirrido llegó de nuevo. Sin pensarlo, huí a campo traviesa, dejando tras de mí una línea de huellas hundidas en el barro. Corrí hasta que el pecho me ardió. No hubo explosión a mis espaldas. El accidente ocurría solo si yo lo presenciaba, como si necesitara de mis ojos para existir. Entonces comprendí la naturaleza parasitaria de aquel fenómeno. No era un recuerdo ni una aparición casual. Era un bucle que se alimentaba de mi atención, que colonizaba mi mente para seguir recreándose. Pasé la madrugada en un paradero de autobús abandonado, viendo cómo la niebla se tornaba azul con el amanecer. Las luces lejanas de la estación parecían parpadear invitándome a volver, pero resistí la tentación. Antes del alba desbloqueé mi celular y envié un mensaje a mi madre. No regreses aquí, renuncio, perdóname. No esperaba comprensión ni ayuda, solo un ancla que me recordara que existía fuera de aquel predio maldito. Las semanas subsiguientes fui un fantasma en casa de mi tía. No trabajé ni estudié. Era incapaz de concentrarme. Cada miércoles, puntualmente, despertaba empapada a las 21:27 con el estruendo del poste cayendo dentro de mi cráneo. Fui a médicos, neurólogos y a un sacerdote que roció mi frente con agua bendita. Todo inútil. Un año después me mudé a Bogotá, conocí a Daniel y construimos algo que se parece a una vida normal. Él sabe que los miércoles no salgo y que pasadas las 9, abrazo a nuestra hija con la misma desesperación con la que aquel conductor calcinado golpeaba el vidrio. Daniel no pregunta demasiado. Acepta mis silencios como quien convive con una herida que ya no sangra pero duele con el clima. A veces, conduciendo por la autopista norte, el reflejo de un retrovisor me muestra destellos de un Renault 9 rojo escoltado por lenguas de fuego. Parpadeo y la carretera vuelve a su letargo gris. He aprendido a no mirar dos veces el mismo punto cuando el reloj marca las 21:27. Es la única defensa que me queda. He contado esta historia porque temo el día en que la estación desaparezca de los mapas o la derriben para construir un centro comercial y, sin embargo, el choque continúe sucediendo en algún repliegue del mundo que aún me incluye. Si mañana alguien ve arder un coche rojo contra el estómago de un poste en la ruta Palmira-Buga y descubre que nadie más lo nota, sepa que yo también lo vi, que yo también toqué esas llamas que queman la piel y la cordura a partes iguales. No, pretendo convencer a nadie. Los bucles del horror no necesitan creyentes, solo testigos.
Y los miércoles todavía existen. Ya existen. Surtidor de sombras. No escribo estas líneas para espantar a nadie ni para hacerme notar, sino para librarme de la opresión que llevo en el pecho desde hace 9 años. Mi nombre real no importa. Basta decir que trabajo como contadora en 1900 en Medellín y que desde aquella madrugada de 2016 no puedo ver un surtidor de gasolina sin que me tiemblen las manos. A veces pienso que todo fue producto del cansancio o de algún espejismo del asfalto. Pero entonces cierro los ojos y vuelvo a escuchar el llanto que brotó, inexplicable, de un cubículo vacío. Iba rumbo a Santa Marta con mi esposo, mi hija, adolescente y mi padre, un hombre callado y testarudo que adoraba manejar de noche para ahorrarse el trancón de la costa. Habíamos salido tarde de Medellín, confiados en que el nuevo trayecto de la Ruta del Sol recortaría el viaje. A la altura de César, la neblina hizo que mi esposo redujera la velocidad. El reloj superaba la 1 de la mañana y yo necesitaba, con urgencia, ir al baño. Le supliqué que parara en la primera estación que encontrara. Apareció de pronto al borde de la carretera, una gasolinera vieja, el letrero de neón titilando como si estuviera a punto de apagarse. Solo un tractocamión oxidado descansaba junto a los surtidores. El andén estaba iluminado por bombillas amarillas que proyectaban sombras largas sobre el concreto roto. Mi padre, sentado en el asiento trasero, me dijo que también quería estirar las piernas. Aún con su terquedad respetaba mis nervios y añadió que me acompañaría hasta la puerta. Sin embargo, cuando el carro se detuvo, él se quedó mirando al horizonte abstraído mientras yo corría al baño de mujeres. Ingresé al pequeño corredor que olía a detergente barato y humedad agria. El espejo estaba empañado. En la esquina, una mosca dormitaba sobre un tubo fluorescente. Me enceré en el cubículo central y dejé que el silencio me envolviera, roto solo por el zumbido del neón que vibraba afuera. Entonces escuché la puerta principal rechinar. No le di importancia. Quizá otra viajera había parado. Segundos después percibí el chirrido del seguro de un cubículo contiguo. Miré hacia abajo. Distinguí unos zapatos negros de cuero, muy gastados, y un dobladillo de pantalón beige, idénticos a los que llevaba puestos mi padre. «Papá», murmuré apenas conteniendo la risa. «Pensé que te habías quedado afuera». No hubo respuesta. Se oyó un sollozo ahogado. Me erizó la piel. Debió entrar por otra puerta. Intenté convencerme, aunque había visto solo una entrada. Aguzé el oído. El llanto era suave, contenido, pero provenía claramente del cubículo contiguo. Pregunté de nuevo, sin obtener contestación. La ansiedad me hizo terminar a toda prisa. Me subí la ropa y, con el corazón martillándome en las sienes, empujé el pestillo para salir. El cubículo vecino mostraba el cerrojo echado. Golpeé con los nudillos. «Papá, ¿estás bien?», susurré. Solo el llanto, ahora más triste, como si saliera de un pulmón cansado. Golpeé una vez más. Silencio. Giré la chapa con fuerza. Cedió al primer intento. La puerta se abrió despacio, soltando un chirrido doloroso. Dentro no había nadie. Ningún zapato negro. Ningún pantalón beige. Solo un inodoro, manchado, y un pequeño ventanuco abierto que dejaba entrar el aire frío del páramo. Me quedé paralizada. Hasta el zumbido fluorescente pareció detenerse. Sentí un mareo que me obligó a sostenerme del marco. Entonces la puerta principal se abrió otra vez. Volteé con el alma encogida. Era mi padre. Se acercó apurando el paso, preocupado al verme pálida. Llevaba sus zapatos negros y el pantalón beige. Preguntó qué me pasaba. La voz se me quebró al intentar explicarle, y volví a mirar el cubículo. Seguía vacío. Como pude, le conté lo ocurrido. Él frunció el ceño, me pasó un brazo por los hombros y me aseguró que nadie más había bajado del carro ni entrado al baño. Dijo que se había quedado afuera fumando un cigarrillo mientras mi esposo verificaba el nivel de combustible. No había visto a ninguna mujer acercarse siquiera al corredor.
Quise creerle, pero mis manos seguían temblando. Regresé al vehículo casi arrastrándome. Mi esposo me dirigió una mirada interrogante. Respondí con un gesto de, luego, te explico. Mi hija dormía con los audífonos puestos. Mi padre subió al asiento trasero, encendió la luz de cabina y me miró en silencio. Cuando retomamos la ruta, observé la estación por la ventanilla. El neón parpadeó una vez más y se apagó por completo, sumiendo el lugar en penumbra. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad. El resto del viaje transcurrió sin novedades, salvo mi desvelo y la sensación helada que me recorría los brazos. Pasamos 4 días en Santa Marta, pero yo apenas pude disfrutar la playa. Cada vez que mi padre se alejaba de mi vista, sentía que la sangre se me iba a los pies. La última noche tuve una pesadilla. Estaba de nuevo en aquel baño, y un llanto áspero se transformaba en un grito. Me desperté empapada en sudor. A las 6 de la mañana emprendimos el regreso. Al tercer día de estar de nuevo en Medellín, recibí la llamada que partió mi vida. Mi hermano menor, con la voz hecha trizas, me contó que papá había muerto mientras dormía, fulminado por un aneurisma que no había dado aviso. El llanto que escuché en el teléfono me desgarró. Era idéntico al que había resonado en aquel cubículo abandonado. Las rodillas se me doblaron. El mundo se volvió borroso. El funeral fue íntimo. Mamá apenas podía mantenerse en pie. Yo me senté al fondo, intentando no desmayarme. Mientras el sacerdote hablaba, recordé algo que había pasado por alto. Cuando empujé la puerta del cubículo, percibí en el aire un olor tenue a tabaco. Mi padre había dejado de fumar meses antes del viaje, pero aquella noche, mientras me esperaba, encendió un cigarrillo por los nervios de la carretera. Solo entonces entendí que ese humo había sido una firma, una especie de confirmación imposible. Durante semanas me pregunté si aquello había sido una advertencia, un aviso premonitorio, o simplemente la manera en que la muerte me mostró que ya estaba reclamando a mi papá. Consulté médicos, psicólogos, incluso a un sacerdote. Todos me dijeron lo mismo. Estrés, culpa anticipada, alucinación hipnagógica. Ninguna explicación me satisfizo. Cada madrugada me despertaba con la sensación de que alguien lloraba detrás de la puerta del baño. No podía entrar a 1900 en ningún aseo público sin revisar cada cubículo. 9 años han pasado y aún siento que esa sombra me sigue. Hace poco, por fuerza laboral, tuve que viajar en auto hasta Bucaramanga. Elegí horario diurno, pero la ruta se alargó por un derrumbe y la noche me alcanzó a 100 kilómetros de destino. La aguja del combustible rozaba la reserva y no tuve opción. Paré en una estación perdida junto a un puente viejo. Al bajar, sentí el mismo olor a neón quemado y asfalto caliente. El corazón me golpeaba el esternón, pero caminé hasta el baño repitiéndome que nada malo podía ocurrir. Entré. El cubículo central estaba entreabierto. Eché un vistazo rápido, vacío. Aún así, un sollozo bajísimo se filtró desde algún lugar, tal vez del drenaje, tal vez del muro agrietado. No me atreví a investigar. Hice lo necesario. Me lavé las manos con rapidez y salí sin mirar atrás. Al subir al auto, la luz de techo parpadeó y se apagó como lo había hecho aquel viejo letrero de neón. En el cristal del retrovisor me pareció ver por un segundo la silueta encorvada de mi padre, con su pantalón beige y sus zapatos gastados, sentado en el asiento trasero y frotándose las manos como solía hacerlo cuando se ponía nervioso. No dije nada a mis compañeros de viaje. Arranqué y conduje con el estómago encogido hasta que las primeras luces de la ciudad disiparon las sombras de la carretera. Ahora escribo esto con la ventana abierta, respirando el aire de la montaña, para convencerme de que sigo viva. No busco compasión. Sé que cada quien carga su propia cruz. Pero sí anhelo, quizá de manera infantil, que alguien me confirme que existen fisuras entre nuestro mundo y otro más oscuro, donde el tiempo se adelanta y las despedidas se escriben antes de que se pronuncien.
Si alguna noche te ves obligado a detenerte en una estación desierta, presta atención al murmullo de los tubos fluorescentes y al olor del combustible viejo. Puede que nada ocurra, o tal vez escuches un sollozo que no pertenece a nadie vivo. Si eso pasa, no intentes razonar. Vuelve a tu vehículo, abraza a tus seres queridos y retoma la carretera cuanto antes, porque cuando la muerte decide adelantarse a su propia cita, no hay cerrojo ni pestillo que pueda mantenerla fuera. Gasolina negra. Nunca había temido a la noche hasta que empecé a trabajar en la estación de servicio Sol del Desierto, un parpadeo de luces de neón perdido en la Panamericana Norte, a 30 kilómetros de Talara, Perú. Corría 2015 y yo, Héctor Salcedo, necesitaba el empleo para pagar las deudas de mi padre enfermo. La explanada olía a salitre y a combustible rancio. Los camiones de carga apenas se detenían unos minutos, lo justo para llenar los tanques y perderse de nuevo en la oscuridad costera. Lo que más me inquietaba no era el silencio intermitente, sino la rotación absurda de personal. Cada 2 o 3 meses despedían a alguien sin explicación. Yo resistía, quizá por costumbre o porque, sin quererlo, me había vuelto parte del mobiliario. La dinámica cambió el día que llegó Luciana Valdivia, una quiteña de ojos verdes que brillaban incluso bajo los tubos fluorescentes. Tenía el cabello negro recogido en una trenza que le quedaba corta para la espalda y una seguridad que desentonaba con la mugre de las bombas. Se presentó mientras colocaba una pulsera trenzada en su muñeca, diciendo que solo estaría lo necesario para juntar algo y marcharse al sur. Con ella, las noches se volvieron menos tediosas. Hablábamos de música y de la vida en la costa, y yo bromeaba con que el océano la había adoptado. No me di cuenta de que esa cercanía era la cuerda con la que más tarde me ahorcaría la culpa. Al mes, el turno nocturno se reconfiguró. Entró un tercer empleado llamado Rolando, un chico risueño que no llegaba a los 20. La madrugada de su octava guardia cayó redonda sobre nosotros. El viento traía arena fina, y el canto de las olas era un rugido lejano. Rolando estaba anotando los números de la bomba 3, cuando se llevó la mano al pecho. Se inclinó como un árbol talado, y se desplomó sobre el concreto. Llamamos a emergencias. Llegaron sin prisa y se limitaron a cubrir el cadáver con una manta térmica. La autopsia determinó falla cardíaca súbita. El dueño lamentó el suceso, firmó un par de papeles y contrató reemplazo en menos de una semana. No habría dado mayor importancia a la tragedia si Luciana no hubiese aparecido la noche siguiente con un fajo de billetes que olía a nuevo. Para ti, por ser mi compañero, murmuró mientras me forzaba el dinero en el bolsillo del overol. Me negué, pero insistió con una sonrisa serena, la misma con la que luego me aseguró que estaba haciendo negocios aparte, y que no debía preocuparme. Aunque me mantuve callado, algo en mi estómago se anudó. Los despidos anteriores de repente parecían otra cosa. Quizá nunca fueron despidos. El segundo relevo, Esteban Cruz, era exmilitar y presumía cicatrices de entrenamiento. La noche en que cumplía 2 semanas de contratado, un camión cisterna se salió de ruta al entrar a la estación. Se abalanzó sobre la bomba 4 y estalló en un fuego que tiñó de rojo el firmamento. Encontraron el cuerpo de Esteban carbonizado, a unos metros. Dicen que jamás gritó. Al disiparse el humo, Luciana, impecable a pesar del caos, giró hacia mí con los mismos ojos tranquilos y deslizó una nueva gruesa remesa de billetes dentro de una lata vacía de lubricante que empujó hasta mis pies. No supe qué me paralizó más, el olor a carne quemada o la certeza de que todo estaba conectado. Empecé a observarla con atención enfermiza. Cada vez que un nuevo contratado firmaba su ingreso, Luciana anotaba algo en un cuaderno de tapas verdes y luego se ausentaba unos minutos, siempre a la misma hora, en un callejón polvoriento detrás de la bodega. Una madrugada la seguí. La vi arrodillada en la arena, el cuaderno abierto, hablando en voz baja al aire.
Cuando retrocedí, la grava crujió. Volteó y juraría que sus ojos cambiaran de tono, como si una luz interior los atravesara. No dijo nada, yo tampoco. Regresamos a nuestros puestos con el estrépito del corazón llenando la garganta. La tercera muerte fue grotesca. Darío, un estudiante que buscaba pagar la universidad, fue hallado sin lengua y sin ojos en el depósito donde guardábamos las mangueras. No hubo robo. No hubo huellas de entrada forzada. La policía levantó un reporte vago, achacó el caso a violencia, de pandillas y se marchó sin promesas. Esa misma semana, Luciana se apareció en moto nueva y con un reloj de pulsera importado. Ya no me ofreció dinero. Me dio, en cambio, una advertencia envuelta en afecto. No mires donde no debes, Héctor. Hay cosas que te romperían los cimientos. Por primera vez comprendí el significado literal del miedo. Un temblor fino que desarma minuto tras minuto la confianza en la realidad. Cuando el cuerpo de Maritza, la cuarta víctima y única mujer contratada después de Luciana, apareció sumergido en el tanque de reserva, rodeado de un combustible tan oscuro que parecía petróleo, supe que la línea había sido cruzada con descaro. No podía permitir otro cadáver. Busqué a la policía, pero solo conseguí miradas de fastidio. Decidí reunir evidencia. Fotografié el cuaderno verde, los horarios de Luciana, las fechas de las muertes. Registré transferencias bancarias que no tenían sentido para el salario de una operaria. Una noche la enfrenté con voz quebrada. Le exigí explicaciones. Sonrió. Descansó la mano en mi hombro y con ternura que dolía me reveló su secreto. Conocí a alguien que trafica con lo único que el infierno cotiza, almas frescas. Yo solo intermedio y cobro mi comisión. No es tan diferente de vender gasolina. Pensé que deliraba, salvo que los muertos eran tangibles, los fajos de dinero también. Le supliqué que se detuviera. Respondió encogiéndose de hombros. Al despedirnos esa madrugada tuve la impresión de que se desvanecía unos centímetros sobre el suelo, como si la gravedad no la reconociera. Llevé la carpeta con mis pruebas al destacamento más cercano y firmé una denuncia. Me dejaron esperando 3 horas y finalmente dijeron que la fiscalía vería. Regresé a casa con el amanecer pudriéndose entre las ventanas. Esa tarde encontré la puerta de mi departamento entornada. Adentro reinaba un silencio líquido. Mi padre, que pocos días antes había mostrado mejoría, estaba caído junto al teléfono, los ojos vidriosos y una mano crispada sobre el pecho. Los paramédicos certificaron infarto fulminante. Sobre la mesa, junto a su vaso de agua, había un papel doblado. Las lealtades cuestan caro, Héctor. Tú decides cuánto puedes pagar. No había firma, pero reconocí la letra estilizada de Luciana. Me derrumbé. Vi cómo la culpa chorreaba sobre el suelo como combustible, incapaz de encenderse solo porque el aire aún no era el adecuado. No regresé al trabajo en 2 semanas. Cuando por fin lo hice, la estación Sol del desierto estaba clausurada, las bombas selladas con cintas policiales. Aún así, la leyenda corrió por la provincia. Decían que por las noches se veían llamaradas sin origen y que un canto femenino, suave y burlón, recorría la carretera reclamando una cuota pendiente. Yo conduje hasta el desvío y estacioné unos metros más lejos. Observé la caseta vacía, las sombras que parecían moverse dentro, y comprendí que nunca dormiría en paz. Tal vez, pensé, ese era el pago exacto por mi cobardía. Han pasado 4 años. Vivo lejos de la costa, en un pueblo andino donde el diésel huele distinto y la neblina cubre los techos al amanecer. Trabajo en un almacén. Evito turnos nocturnos. Cada vez que alguien nuevo llega a la empresa, siento el impulso irracional de advertirle que no confíe en nadie de ojos luminosos. Nunca lo hago. Cargo el cuaderno verde conmigo, guardado en una bolsa sellada. No lo he abierto desde entonces, pero a veces juraría que crujen sus páginas, como si esperaran la firma de la próxima víctima. Cuando el viento sopla demasiado fuerte y las luces parpadean,
Recuerdo la gracia con que Luciana flotaba sobre la arena y el murmullo monocorde con el que tasaba la vida ajena. Entonces entiendo que el infierno está sobre la tierra, que se alimenta de la ingenuidad de quienes queremos creer que todo tiene un sentido justo. Y, sobre todo, que hay deudas que se pagan noche tras noche, en el silencio viscoso del recuerdo, donde la gasolina nunca termina de evaporarse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.